Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas al Arte de Curar, este espacio donde ustedes, la gran familia del Arte de Curar, son lo más importante. Neri Esteves, psicólogo clínica, agradeciéndole que siempre a las 4 por el 4 estén ahí. En estos días estamos abrumados por una cantidad de infecciones diferentes, por causas distintas, por síntomas que todos se parecen y la gente tiene un poquito de confusión. El Arte de Curar siempre pendiente de todo lo que ustedes quieren saber, porque son lo más importante, en el día de hoy, y cumpliendo una promesa que de vez en cuando tendremos algún programa que haremos mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE y coproductor del programa junto al doctor Polonio y esta servidora Neri Esteves, psicólogo clínica, pues vamos a cumplir con eso hoy. Y es que esas múltiples infecciones que nos arropan y que todos los días copan titulares, tienen diferentes motivos, diferentes vectores, a veces parecidas manifestaciones, pero cada una tiene un lugar específico y por ende un tratamiento específico dependiendo de cuál sea el enfermo, porque no hay enfermedades, hay enfermos, dice mi hijo el doctor Héctor Balcácer Esteves, que está aquí con nosotros. Buenos días, Lolito Mando. Hola, madre. Vamos a tratar de definir unos cuantos procesos, sobre todo extremadamente frecuentes, y creo que están muy poco tratados en estos días, cuando la población necesita la mayor cantidad de conocimiento posible. Sí, en el día de hoy vamos a hablar de dos de esos procesos que son las enfermedades que son producidas, esas infecciones, por parásitos y por hongos. Entonces entremos inmediatamente definiendo el concepto de esa clasificación que son aspectos generales y específicos de las infecciones. Y cuando una se manifiesta de una manera, se trata de la otra, dependiendo del vector que esté en el proceso. Mira, hay que llamar la atención, madre, de que las infecciones por parásitos es un proceso extremadamente amplio y hoy trataremos justamente de dar respuesta a algunos de los procesos habituales. Y la de hongos también. Lo que pasa es que trataremos en el espacio, en los segmentos que tenemos, de explicar por lo menos las más frecuentes. Vamos a comenzar diciendo que todo el que está viendo el programa en algún momento escuchó que están haciendo o una jornada de desparasitación o a él los desparasitaban 2 veces al año y que eso de repente ha desaparecido. Exacto. Y muchas de las personas que están viendo el programa dirán, es verdad, cuando yo estaba chiquito a mí me desparasitaban cuando yo iba a vacaciones y antes de comenzar el colegio. ¿Qué ocurre? La verdad es que a medida que ha ido mejorando el proceso de las aguas, del manejo de las excretas, entonces se ha perdido un poco esa tradición de desparasitar a los niños. Sin embargo, la pregunta es, Balcácer, ¿pero ha desaparecido la parasitosis? ¿Han desaparecido esos procesos por parásitos? Y la respuesta es que no. Todos los días observamos procesos en los cuales niños, niñas y adultos presentan cuadros vinculados a estos microorganismos. El problema es que se hace muy difícil de solicitar el diagnóstico o se hace muy difícil el hecho de poder identificar. Primero, a la gente no le gusta hacerse coprológico porque lo entiende que hacerse un coprológico es un poquitito perturbador para su cotidianidad. Hay que tomar una muestra de la materia fecal. Anteriormente veíamos a la gente que lo llevaba en cajita de fósforo, antes lo llevaba la gente en potecito de compotas. Hay que reconocer que existen actualmente desparasitantes de una sola toma y hemos visto cómo se ha convertido en costumbre que desde que una persona tiene un poquitito de diarrea va a la farmacia, compra uno de estos desparasitantes de dosis única y se lo toma. La verdad es que hay situaciones o manifestaciones que el dominicano va a vincular a la presencia de parásitos. La primera de ellas es cuando tiene comezón donde la espalda pierde el nombre. Y la verdad es que existen algunos parásitos, específicamente uno que se llama Oxyurus, que tiende a colocar sus huevecillos en el área perianal y estos huevecillos a la hora
de que comienzan a salir pueden producir y provocar irritación, y las personas tienden entonces a percibir una sensación como de ardor o comezón en el área perianal, y vemos que esas personas tienden a buscar asistencia médica. ¿Dónde está el problema con este tipo de personas que reciben tratamiento para parásitos de este tipo? Y lo voy a decir aquí. Es que el tratamiento de los parásitos tienen que darse mínimo 2 tomas de antibióticos. Me explico. Cuando se da la primera toma, usted mata los parásitos adultos y tiene que dar generalmente una dosis adicional 2 semanas después para matar los parásitos que salieron de los huevecillos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los desparasitantes no matan a los parásitos que se encuentran dentro de los huevecillos y hay que esperar que salgan. Dentro de ese ciclo de vida, habitualmente toma unas 2 semanas, y por eso es que se le dice a la persona que debe utilizar una segunda dosis de desparasitante 2 semanas después para así evitar que el paciente se vuelva a infectar. Hay otro parásito extremadamente frecuente que existe en nuestro país, que son parásitos vinculados a las personas caminar descalzas. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron: deja de estar caminando descalzo que te van a entrar parásitos? Y uno no entendía qué era lo que ocurría. Lo que pasa es que existen muchos parásitos que salen en las heces, en las excretas de algunos animales, en el medio justamente tienden a desarrollarse y pueden penetrar a través de la piel, principalmente a través de los pies. Por eso en muchos ambientes le decían: ponle el zapato a los niños para que no tome parásitos, y el dominicano y la dominicana, a la fecha, como ha dejado de vivir ese entorno, muchos padres que están viviendo en torres, en edificios, en residenciales, desconocen este tipo de situación. Pero si usted tiene gatos, perros u otro tipo de animal dentro de un apartamento y usted no ha desparasitado de manera continua a su mascota, podría su hijo o hija que esté caminando, podría justamente tener la entrada de algún parásito. Así que cuando pedimos que usted lleve el control de salud de sus mascotas, es porque cuando no cuidamos a nuestras mascotas, posteriormente padecemos o vivimos las complicaciones y gérmenes que pudieran infectar. Héctor, en este segmento el tiempo se nos terminó, pero como estamos hablando específicamente de infecciones que son por parásitos y por hongos, en el regreso Héctor Armando nos va a hablar específicamente de cuáles son las más comunes de las infecciones por parásito, porque el segundo, el tercer y el cuarto segmento lo vamos a dedicar a los hongos. No se vayan, regresamos después de la pausa aquí en El Arte de Curar a las 4 por el 4. Hola, soy el doctor Ramón Ambiori Cuevas Landa, cirujano general coloproctólogo. Normalmente los episodios hemorroidales son episodios que se dan de forma continua y la automedicación no es lo prudente, ni el consejo del farmacéutico ni el consejo del vecino. Lo prudente es visitar un coloproctólogo para el manejo, seguimiento y control de las mismas. Estamos a su orden en el Centro Oriental de Ginecología, Obstetricia y Especialidades, en el Centro Médico Dominico Cubano, y mis teléfonos son el 849-220-8177. Después de esta excelente capsulita y muy acorde con el programa del doctor Cuevas Landa, seguimos aquí en El Arte de Curar con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, hoy hablando sobre las infecciones y específicamente infecciones por hongos y por parásitos. Héctor, dejamos una pregunta en el aire y es la siguiente.
las enfermedades causadas por parásitos son muchas, pero nos gustaría que tú nos menciones y nos hables un poquito sobre las 5 más comunes. Ok, mira madre, vamos a comenzar diciendo que las infecciones por parásitos son tan frecuentes que se estima que 1 de cada 4 personas en el mundo, repito, 1 de cada 4 personas en el mundo tiene parásitos. Aquí en el set somos aproximadamente 8 personas, eso quiere decir dicho que hay 2 que tienen parásitos aunque no lo sepan. Pero ¿qué ocurre? Estas personas podrían tener síntomas o no, porque va a depender mucho de la capacidad de su sistema inmunológico de defenderlo justamente de los procesos vinculados a estos parásitos. Dentro de los parásitos más frecuentes en el mundo hay que reconocer que uno de ellos es el Strongyloides stercolaris, que es un parásito que puede producir que las personas pierdan peso, dolor abdominal, diarrea ocasional y que las personas puedan tener manifestaciones gastrointestinales inespecíficas y ellos no saber qué está ocurriendo. De paso, cuando tú tienes un varón que no le llega la menstruación porque es hombre y comienza a presentar anemia, y no está dentro de esas edades en las cuales habría que chequear, por ejemplo, cáncer de colon, etcétera, y no ha tenido historia familiar, la posibilidad de que tenga un parásito siempre va a estar presente. Hay otros parásitos como es el Ascaris lumbricoides, que también se asocia a consumo de alimentos y aguas contaminadas por el mismo. También hay que mencionar las famosas tenias, que como sabemos las tenias son frecuentemente vinculadas a personas que se han infectado ya sea consumiendo carne de cerdo o de vaca mal cocida, y estas personas van a presentar tenias a nivel intestinal, pero que cuando defecan, los huevecillos salen y las otras personas pueden consumirlas, y estos huevecillos pueden terminar en el cerebro. Y hay un proceso que se llama neurocisticercosis que se produce cuando alguien tiene una infección por una tenia y los huevecillos pueden entrar en contacto con alguien a través de ingesta, por ejemplo, de agua, de alimentos contaminados, una persona que tiene una tenia y es quien cocina en la casa. Las personas que coman estos alimentos que estén mal cocidos y con los huevecillos, entonces pueden presentar infección a nivel de cerebro, y mucha gente no sabe que esta infección por parásito, por esta tenia, solium, que es como se llama, puede producir neurocisticercosis, y la neurocisticercosis, que repito, es una enfermedad por parásitos a nivel cerebral, puede producir convulsiones. Y se estima que hay personas que tienen epilepsia hoy en día fruto de haber tenido una infección parasitaria. Por eso es que es tan importante que personas que no sepan si tienen algún parásito o no, se hagan pruebas. Y ese famoso coprológico que mencionamos en el primer segmento, muchas veces se hace por 3, como dicen, coprológico por 3, porque así uno trata de aumentar la probabilidad de identificar a la hora de visualizar las heces algún parásito. No es menos importante mencionar lo que dijimos del Oxyurus, que es lo que la gente aquí le llama bicho. Y hemos visto justamente muchísimos anuncios de personas que dicen cuando te pica la colita, me doy a entender, y es porque justamente tiende a producir ese escozor, esa quemazón, esa sensación de hormigueo, justamente donde termina el tracto digestivo o donde la espalda pierde el nombre, y la realidad es que no podemos olvidar que todo esto puede ocurrir. Déjame terminar diciendo algo. Las infecciones por parásitos no se limitan a dolor de estómago, no se limitan a diarrea, no se limitan a problemas de mala absorción. Los parásitos pueden producir hasta cuadros parecidos a neumonía. Wow. ¿Por qué razón? Porque hay parásitos que tienen un ciclo de vida en el cual van a los pulmones, maduran en los pulmones y de los pulmones ascienden y el paciente entonces los deglute y van al tracto digestivo. Balcácer, en serio, bueno, el dominicano y la dominicana de hace mucho tiempo decía lo siguiente: el niño tiene parásitos porque de noche está crujiendo los dientes, haciendo alusión a cuando los parásitos suben a través del tracto respiratorio, llegan a la boca y producen o inducen la deglución de los niños o de los adultos durante la noche. Y repito, el dominicano utiliza mucho esa frase:
tiene parásitos porque está crujiendo los dientes de noche, y muchas personas no saben que es que esos parásitos tienen un ciclo de vida para madurar, para convertirse en adultos a nivel pulmonar, ascienden a través de la tráquea, llegan a la garganta y ahí inducen o estimulan a que la persona tenga que tragar para pasar al tracto digestivo. Hay personas que tienen cuadros respiratorios de muchísimo tiempo y no saben que se debe a que tienen parásitos. Así que la próxima vez que usted tenga un proceso respiratorio que no esté cediendo, que solamente sea las molestias, que usted de noche se sienta con ese malestar en la garganta, usted tiene mucho tiempo que no se desparasita, trate de conversar con su médico. Pero no voy a dejar de decir algo que sería imperdonable que no lo mencione. Cuando aparece una persona con parásitos en una casa, madre, hay que investigar a todo el mundazo en esa casa y en especial a la persona que manipula los alimentos. Eso aplica para aquellas familias, repito, de clase media, donde una persona habitualmente cocina. Pero ¿qué ocurre en aquellos ambientes donde hay lodo, donde hay una cañada? La realidad es que hay que investigar a todo el mundo, pero hay que tratar de poner medidas para tratar de frenar la expansión de los parásitos si están penetrando a través de la piel. Por eso, dentro de las medidas de desarrollo de la humanidad está el poder cambiar esos pisos de tierra por pisos de cemento, y las personas no entienden el avance o el alcance de este tipo de intervención, que no es más que tratar de disminuir la exposición de las personas a tierra donde los parásitos pueden proliferar y pueden penetrar a través de los pies, sobre todo de los más pequeñitos, que son los que tienden a andar descalzos en la casa. Y repito, un niño con anemia tiene menor probabilidad de tener un desarrollo cognitivo dentro de lo normal. Hemos visto entonces, Héctor Armando, que las infecciones por parásitos trascienden más que los intestinos, que los síntomas intestinales, que las diarreas, que los bichos, o sea, que ese tipo de situación. En el segmento que viene vamos a hablar sobre las infecciones por hongo, pero hay una pregunta que tiene que ver todavía con esto que no se puede quedar. Después que tú has explicado eso de esa forma, tenemos que dejar en el aire para el próximo segmento cuál es el huésped más común de esas infecciones, por qué y cómo prevenir para no tener que lamentar. Aquí en El Arte de Curar con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, hablando hoy sobre las infecciones que tienen que ver con parásitos y con hongos. No se vayan, regresamos después de la pausa. Y si usted está viendo este programa, no se preocupe, que dentro de unos días, si lo está comenzando a ver ahora, estará subido ya en YouTube. Regresamos después de la pausa con el doctor Balcácer Esteves y El Arte de Curar. Gracias, muchas gracias por estar ahí pacientemente esperándonos en El Arte de Curar. Dejamos una pregunta en el aire a Héctor Armando para terminar con lo del asunto de los parásitos. Y es, Héctor Armando, que ¿cuál es el huésped más común de los parásitos? ¿Por qué? ¿Y cuáles son tus recomendaciones sobre el particular? Pero quiero pedirte que antes de que comencemos el tercer segmento, que es este, tú le hagas el llamado común que tú le haces a la familia del Arte de Curar, por favor. No, simplemente que nos sigan en redes sociales como El Arte de Curar RD. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en YouTube. Recuerden que en YouTube se suben todos los programas unos cuantos días después de usted verlos, sobre todo si usted sintonizó tarde. Y este de los parásitos es interesantísimo porque la verdad es que ya pudimos ver cómo los parásitos pueden disminuir
la probabilidad de que una persona alcance el tamaño y el desarrollo muscular que quiere, pero también la parte cognitiva. Hay niños que pueden tener algún tipo de problema de desarrollo del desenvolvimiento a la hora de hablar, de pensar, de expresarse, justamente por haber padecido infecciones por parásitos. Por último, hay que reconocer, y ya lo mencionamos, lo que son las tenias y la neurocisticercosis, que puede producir convulsiones, epilepsia, justamente en las diferentes poblaciones, justamente porque puede afectar a nivel cerebral. También hay un parásito que no quiero dejar de mencionar porque es muy, muy frecuente, y es lo que se conoce como larva migrans. No sé si la máster allá pudiera encontrar esa imagen de la larva migrans, porque es una lesión muy, muy específica de un parásito que se coloca por debajo de la piel en aquellas personas que van sobre todo a playas y ríos. ¿Por qué razón? Porque es un parásito el cual está presente en las heces de los perros, sobre todo que están cerca de los ríos y cerca de las playas. Si ustedes ven esos perros que están merodeando por ahí, cuando defecan, este parásito puede caer en contacto con la arena, usted sentarse y penetrar a través ya sea de la parte glútea y produce una erupción en la piel como si fueran espinillitas, y también pueden penetrar a través de los pies, y se tiende a ver como si fuera un caminito, como un gusanito que le está caminando por debajo de la piel, sobre todo en los pies, y las personas utilizan algunas cremas que tienen esteroides, lo cual es un error, porque los esteroides, si bien disminuyen la inflamación, bloquean la respuesta del sistema inmune contra el parásito. Y por eso es que le decimos a la gente, si usted tiene un proceso que no es normal, vaya al médico, deje de estar inventando. ¿Por qué? Porque ese parásito que usted lo ve debajo de la piel, adivinen qué, es de los parásitos que tiende a tener una vida o un ciclo de vida que puede afectar también lo que es la parte del pulmón. Así que por tal razón, repito, no invente y vaya al médico. Si usted fue a una playa o fue a un río y cerca de una semana después usted comienza a ver lesiones por debajo de la piel que parece como si fuera un gusanito que le está caminando, repito, eso posiblemente es lo que conocemos como larva migrans, y usted necesita buscar asistencia médica para tratar ese parásito, para disminuir el riesgo de que usted presente justamente, no, eso es cándida, eso es un hongo. Eso es un hongo, no precisamente. Pero ya saben. Vamos a comenzar inmediatamente la segunda parte, y es los parásitos. Ya acabamos el tema, que queda muchísimo por decir, pero creo que se dijo lo más importante, y es las enfermedades infecciosas por hongos. Y cuando estaba buscando vi que hacen la salvedad, que dicen hongos patógenos. ¿Cuáles son los más comunes y cómo se encuentran en el medio ambiente para que la gente pueda ser infectado por ellos? Miren, lo primero que hay que decir es que los hongos son microorganismos que generalmente se conocen como oportunistas. Me explico. Oportunistas. Oportunistas. Esperan que usted presente algún tipo de disminución de la capacidad de su sistema inmunológico de protegerlo, y entonces aparecen las infecciones por hongo. Dentro de las infecciones por hongo tenemos cuadros que son extremadamente frecuentes, como son los hongos en las uñas, que es lo que se conoce como onicomicosis. Tenemos el hongo entre los espacios de los dedos de los pies, que aquí en República Dominicana le llaman mazamorra o pie de atleta. Pero la realidad es que eso se llama tiña pedis o tiña de los pies. Es un tipo de lesión que el dominicano conoce mucho porque produce mucho ardor, mucho comezón. También tenemos una tiña que aparece en el cuerpo, que el dominicano le llama paños. Y esos paños son producidos por hongos. Muchas veces la mamá le dice, no te dejes la camiseta después de venir de la calle o de jugar basquetbol porque te van a salir paños. Recuerden que eso justamente lo que hace es favorecer la aparición de este tipo de lesiones. Por último, hay unos hongos que tienden a aparecer en el área interna de los muslos, que es lo que la gente le llama como hongo en la verija, pero no es eso. Eso se llama tiña cruris o tiña inguinal, que es extremadamente frecuente. ¿Quién más puede padecer infecciones por hongos? Los bebés. Sumamente frecuente que los bebés en el área del pañal, por la humedad y el calor, cuando lo dejan con los pañales desechables o con los pañales de tela, ustedes ven que se le pone esa área
roja como un tomate. Y el niño, cada vez que le cambian el pañal, llora como una cosa de locos. ¿Por qué? Porque ese enrojecimiento puede ser fruto de un hongo que se beneficia de la humedad y del calor que se produce en el área cubierta por el pañal desechable. No podemos olvidar que también existe otro tipo de hongos, que creo que ese es el que tendremos que tocar al final, en el próximo segmento, que es ese hongo que se conoce como cándida. La cándida es una infección extremadamente frecuente, sobre todo en las damas. Y sabemos que las damas, cuando presentan infecciones por cándida, se vuelven como locas y van al médico, dejan de consumir pan, dejan de consumir harina, comienzan a utilizar productos naturales, comienzan a utilizar jabones, duchas vaginales, porque la cándida tiende a producir secreciones blanquecinas, sobre todo a nivel genital en las damas, y produce comezón, mucho ardor y una secreción que parece como queso crema. Y entonces muchas veces las damas van a buscar ayuda porque estas infecciones se hacen recurrentes o muy frecuentes. No podemos olvidar que hay otros hongos que aparecen sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, personas con desnutrición, personas que tienen enfermedades donde tienen que utilizar corticoides o cortisona por muchísimo tiempo. Pero la realidad es que esos tienden a ser lesiones mucho menos frecuentes que lo que acabamos de mencionar. Héctor, está en pantalla la candidiasis, lo que pasa es que, repito, y las causas, y una de las cosas que más llama la atención es esa cosa blanca en la lengua. Lo que pasa es que la candidiasis tiende a ser frecuente, sobre todo, como decíamos, a nivel genital en las damas, pero en la boca puede aparecer también, sobre todo en los niños, y es algo que se conoce como sapito. Los sapitos. Entonces, el famoso sapito que aparece en la boca de los niños, una cantidad importante de veces es producida por la cándida, que son unas lesiones blanquecinas, y muchas veces hay que aplicarle antifúngicos con una telita para tratar de limpiarle la boca al niño. La realidad es que ese hongo no se quita soplándole la boca a un niño que no conoció a su papá 3 días consecutivos. Eso tiene que ser evaluado por un médico y hay que ponerle antifúngicos. Repito, en los campos se usa de que un niño o una niña que no haya conocido a su papá que le sople la boca. Eso no es real. Usted necesita llevar ese niño al médico. ¿Por qué? Porque tiende a ocurrir cuando la protección que la mamá le pasó al bebé comienza a caer. Entonces surgen infecciones de este tipo y por eso es que vemos que los niñitos entre 6, 9 meses a 1 año pueden presentar este tipo de lesión. Reconocer que la candidiasis también es una señal de que nuestro sistema inmunológico no está funcionando de manera correcta. Y una persona viviendo con VIH que le salga moniliasis es una señal de que ya su sistema inmunológico está cediendo y está permitiendo que aparezcan este tipo de procesos. Mujeres que tienen candidiasis a repetición a nivel vaginal es una de las indicaciones de buscar si tienen diabetes, si tienen algún problema hormonal, si tienen alguna enfermedad debilitante o si tienen, repito, VIH. Pero una causa sumamente frecuente de candidiasis a nivel genital en las damas es que se ponen como locas utilizando jabones genitales y utilizando óvulos que no le convienen. Y estas mujeres, repito, necesitan el monitoreo y el acompañamiento de un profesional de la salud, ya que muchas veces se están provocando más daños que beneficios. Héctor Armando, se habla mucho del cambio climático en todas las situaciones y condiciones médicas. ¿Qué ambiente favorece el desarrollo de los hongos? Porque creo que esto es sumamente importante. No, el cambio climático lo que va a hacer es que posiblemente hongos que no se diagnosticaban en un lugar con anterioridad, ahora se va a diagnosticar. Pero este tipo de hongos específicamente se conocen como hongos geográficos. Son hongos que quizás muchas personas no lo van a ver nunca, son hongos extremadamente específicos como es histoplasmosis, coccidioides, paracoccidioides, que repito, son hongos que tienen una localización geográfica. Pero si hablamos de hongos que van a afectar a la población, creo que lo que acabamos de mencionar van a ser los más frecuentes. Definitivamente esto es súper interesante y creo que todos los padres deberían ver este programa y recomendarlo a sus familiares y amigos porque la situación
de los hongos que se multiplican de manera inadvertida pueden causar una serie de condiciones que van mucho más allá de una uña negra o de una diarrea. Estamos conversando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, coproductor de El Arte de Curar, sobre las infecciones por parásitos y por hongo. Una cosa, y ojo, que es sumamente importante y le vamos a preguntar a Héctor Armando, es que cuando la gente tiene cualquier tipo de infección, inmediatamente en lo que piensa es en el uso de antibióticos. Así que le vamos a pedir a Héctor Armando que nos ilustre cómo vamos a tratarlos con ayuda profesional. Regresamos después de la pausa con el último segmento ya del Arte de Curar y con Héctor Armando. Para el Arte de Curar, ustedes son lo más importante. Esta familia que poco a poco ha ido creciendo en torno a la medicina preventiva. Para nosotros es importante que nos hagas saber qué te interesa que el Arte de Curar te ofrezca cada día. Temas, especialistas, ¿qué quieren ustedes que el Arte de Curar le ofrezca? Todos los días, de 4 a 5 de la tarde, en Radio Televisión Dominicana, la televisión pública, nuestro canal nacional. Ahí ustedes pueden vernos, tomar nota de nuestras redes sociales y cómo comunicarse con nosotros. El Arte de Curar, donde lo más importante eres tú. Aquí de vuelta con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, hablando sobre las infecciones por parásitos y por hongos. Héctor Armando, ya en este último segmento, déjame una preguntita en el aire que tú nos puedes responder en un minuto, y es cuál es el tratamiento y el uso de antibióticos. Y después pasar a esta situación de la candidiasis que a veces se da a repetición en las mujeres. Pero antes de la respuesta, queremos decirle algo. Si usted está comenzando a ver el programa ahora, no se preocupe, que en unos días estará en YouTube, en El Arte de Curar. Doctor. Mire, el problema con los hongos es el siguiente: cuando las damas, sobre todo las damas, utilizan antibióticos que no cubren hongos, lamentablemente van a matar esas bacterias buenas que se encargan de protegerlas y van a favorecer que aparezcan hongos. Por eso muchas damas que están viendo el programa le han indicado antibióticos por una infección que tenían en una muela. Y cuando terminan el tratamiento, a los 2 o 3 días comienzan a presentar un flujito blanco que ya no saben qué es lo que está pasando. Lo que está pasando, repito, es que usted mató todas las bacterias que se estaban encargando de evitar que el hongo creciera, y ahora usted tiene un flujo blanco o tiene escozor, tiene comezón en el área genital y usted no sabe qué fue lo que pasó. Fue por estar utilizando antibióticos. Muy bien, ese antibiótico fue recetado por una infección en la muela, en la boca que usted tenía. Pero hay personas que utilizan óvulos, muchas damas que se ponen óvulos después que se le quita la menstruación. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que cuando le llega la menstruación la mujer está sucia. Y entonces ahora se ha vendido que la menstruación es algo malo, de que la mujer está sucia cuando tiene la menstruación y que tiene que ponerse un óvulo. Nada menos cierto de ahí. Si usted hace este tipo de prácticas, usted se está sometiendo a matar no solamente los microorganismos malos, sino aquellos microorganismos que se encargan de evitar que usted se enferme. Así que por tal razón vamos a no automedicarnos ni a tomar acciones porque creemos o porque alguien me dijo, si no tiene algún tipo de prescripción médica. Vamos a pasar ahora al otro tema. Balcácer. Si tengo cuántas infecciones en un año por cándida me tengo que preocupar. Bueno, se conoce como candidiasis vaginal recurrente cuando usted tiene más de 3 episodios en un año. Repito, si usted es una dama que está en su casa sufriendo callada, secreciones vaginales,
blanquecinas, que parecen como queso crema, con ardor y comezón, y que lesionan su autoestima más de 3 veces en un año, diríjase donde su ginecólogo o ginecóloga y particípele si ellos entienden que usted podría buscar una segunda opinión con un infectólogo o infectóloga. ¿Para qué? Para que le acompañen en un proceso para tratar de disminuir la probabilidad de aparición de cuadros de este tipo. Balcácer, pero que yo leí en internet, está bien. Tú leíste en internet que tú tienes que parar el pan, que tienes que parar los azúcares, que no puedes estar comiendo frutas que tengan un índice glucémico, porque ya la gente ahora es experto también en nutrición, y no está comiendo mango, no está comiendo yuca, no está comiendo papa, nada más plátano majado, plátano en trozos y ñame. ¿Qué ocurre? Este es el momento en el cual usted tiene que buscar asistencia médica. Usted está tomando probióticos, está tomando pastillas y sobrecitos de bacterias para mejorar su flora intestinal. ¿Quién le dijo a usted que usted utilizar esos probióticos por vía oral van a hacer que su flora mejore a nivel genital? No hay ningún tipo de seguridad de que eso pase. Así que por tal razón, trate de buscar asistencia médica, repito, si usted tiene más de 3 episodios en un año. Y número 2, son las 4 de la tarde, por eso no voy a hacer un comentario demasiado fuerte, pero no esté introduciendo a nivel de sus partes íntimas productos que no tienen ningún tipo de base o fundamento científico. Y no lo digo porque yo esté en contra de la medicina natural, como algunas personas van a colocar en los comentarios del corte o del video o de lo que estemos subiendo. No, lo estoy diciendo porque no tienen base científica y no puede reproducirse. Hay muchísimas personas que han utilizado este tipo de cosas y no han mejorado. Así que por tal razón, busque asistencia médica. Héctor Armando, no podemos terminar el programa sin hacerte la siguiente pregunta hablando de estas infecciones por hongo. Y es que nos hables un poquitito sobre la meningitis micótica, porque realmente cuando estaba investigando para hacer el programa vi que era un tema súper interesante y que puede complicarse. Es un tema muy interesante, pero es muy infrecuente. Estamos hablando de que las meningitis por hongo se tienden a dar en personas que tienen algún tipo de compromiso en su sistema inmunológico. Y los grupos más frecuentes tienden a ser las personas viviendo con VIH que no están utilizando tratamiento antirretroviral. Realmente, repito, las infecciones del sistema nervioso central por hongos, vuelvo y comento, tienden a aparecer en personas viviendo con VIH o en diabéticos que tienen algún tipo de descontrol de su glicemia o personas que utilizan medicamentos que van a hacer que su sistema inmunológico no responda de manera correcta. La realidad es que no es un tema muy frecuente. Lo que sí debemos saber es que cuando hay una infección por hongo diseminada en un paciente en intensivo, en un paciente con cáncer, en un paciente trasplantado, el riesgo de mortalidad o de algún tipo de complicación siempre se va a multiplicar, sobre todo porque los hongos son organismos que tienen muchas células y al tener muchas células se parecen más a los seres humanos que lo hacen los virus o lo hacen las bacterias. Entonces, por tal razón, a la hora de colocar el tratamiento, puede ser un tratamiento un poco más tóxico o un tratamiento que hay que limitar un poquitito la dosificación, porque, repito, al tener multiplicidad de células, entonces justamente el tratamiento puede afectar más al ser humano. O sea que cuando hay diversas infecciones, todo esto converge y podría convertirse en una meningitis entonces micótica. No, porque lo que estamos diciendo es que si tú tienes una incapacidad de tu sistema inmunológico de defenderte, los patógenos que son oportunistas aprovechan que tu sistema inmunológico esté en el piso y entonces simplemente provocan el proceso. Exactamente. Héctor, un minuto para que a la familia del arte de curar, después de haber hecho una magistral presentación sobre este tema, tú le digas para que por favor estén alerta y vamos a intentar precaver para no tener que lamentar. Rapidito, número 1, los parásitos no han desaparecido. Si usted tiene algún tipo de duda, desparasite a su población, estamos hablando de su familia. Número 2, trate de verificar la condición del agua y de los alimentos. La persona que manipula la comida en la casa, si alguien sale con parásito inmediatamente hay que investigarla. Y sobre los hongos, reconocer que lo más frecuente hoy en día son las infecciones, sobre todo a nivel genital en las mujeres. Más de 3 episodios en un año tienen que hacer que usted vaya al médico.
las infecciones por hongo en los dedos, en las uñas de los pies y de las manos, si no se tratan a tiempo, no se van a curar, porque ya el hongo produce deformidad y usted no va a lograr nada. Así que si usted se ve un puntico blanco, una lesión amarilla o un cambio de coloración en sus uñas, vaya al médico de una vez, no esté inventando, poniéndose un cutecito o algo que compré en la farmacia, que no tiene una tasa de curación menor al 17% en los mejores casos. O sea, se va a curar 1 de cada 5 gente. Vaya al médico, deje de estar inventando. Gracias, Héctor Armando. La verdad que de vez en cuando la vida toma con nosotros un café y hoy ha sido uno de esos días, porque a mí particularmente pues me ha dejado un muy buen sabor en la boca con este cafecito que tomamos hoy con el doctor Héctor Armando Valcárcel Esteves. Y lo dicho, el arte de curar es más de ustedes que nuestro, porque ustedes son nuestra razón de ser. Así que déjenos sus comentarios y dentro de unos días este programa estará en YouTube. Muchísimas gracias y no se olviden, todos los días, de lunes a viernes a las 4 por el 4 en el canal de la Patria. El arte de curar a su servicio. Buenas tardes.